Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora estén viendo o escuchando este video. Bien, el día de hoy ya nos encontramos en un lugar que está empezando a ser familiar, ¿verdad? Que es el Central Park, cerca de, bueno, está en la ciudad de Burnaby, cerca de Metrotown, a un costado de la estación de Patterson. Para quien nos ve desde Vancouver, pues pueda visitarlo. Eh, es domingo, hoy, domingo por la mañana. Creo que hice el propósito desde el día de ayer de levantarme un poco temprano. No es tan temprano como hubiera querido, pero hay muy buen clima, hay sol, está fresco, pero de verdad que es un lugar increíble, mucha paz. Acabo de ver un pájaro carpintero, ardillas, mucha vegetación. Ahorita en primavera hay muchísima vegetación muy hermosa. Es un lugar de mucha paz, mucha tranquilidad, alejado de la... Es como si te apartara completamente de la ciudad. Y bien, el día de hoy vamos a compartir el tercer capítulo de esta mesa para uno, el cual lo he querido llamar propósito. En semanas pasadas he estado lidiando mucho con la idea, principalmente, del propósito de vida. ¿Qué es el propósito de vida? De dónde viene el propósito que tenemos todos los días y hacia dónde vamos, ¿no? Creo que principalmente el propósito se enfoca hacia ese lado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, primero que nada, me gustaría decirles lo que para mí o lo que conforma la idea del propósito de vida. Principalmente es el hecho de qué haces o para qué lo haces en el diario vivir. En el capítulo anterior les decía yo que le tenía mucha envidia a las personas que desde chicos sabían que querían ser médicos, que querían ser bomberos, que querían ser algo en su vida y que a lo largo de los años fueron preparándose para poder desarrollar esa parte, ¿no? Y siempre he tenido esa idea muy clara que las personas que hacen lo que quieren, pues lo disfrutan, que hacen lo que en realidad era su sueño, lo disfrutan, lo viven, todos los días se levantan con ganas y dicen, yo quiero, ya quiero que sea de día para poder ir a trabajar, para poder ir a hacer esto, para poder desarrollarme en lo que en realidad me gusta. Entonces, me genera mucho conflicto a veces el imaginar esa parte y todo viene de la comparación. Vivimos en una sociedad en la que la comparación es la base de todo, una sociedad falsa en la que siempre estamos queriéndonos medir con, pues ahora sí que con las unidades de medida de los demás. Siempre estamos comparándonos y por eso hay muchos problemas que pueden venir derivados de la comparación. Para no desviarme tanto, vamos a seguir en la parte del concepto que tengo yo de propósito, ¿no? Como les decía, el para qué estoy aquí, qué es lo que tengo que hacer. Y creo que mi idea se ha ido formando a través de los años, obviamente de todo lo que va aconteciendo y también de la programación que viene de familia, de amistades, de todos los demás, ¿no? Entonces, creo que mi concepto se ve arruinado básicamente por el hecho de que no hay un punto en tu vida en el que pierdes ese propósito por decepciones, por muchas cosas, ¿no? Lo vas perdiendo y definitivamente o hay cosas que te cierran las puertas en esa parte. Entonces, yéndonos un poco a la historia, como ya saben, hay de dónde sacar bastante historia o para que entiendan el contexto de lo que les estoy hablando. Es el hecho de que yo recuerdo, como les mencionaba anteriormente, que yo quería ser militar. Y al verse cerrada esa puerta, por primera vez sentí que perdía el propósito, ¿no? Que decía, bueno, entonces no voy a poder serlo, no voy a poder ser lo que quiero ser.
Entonces, ¿qué hago con mi vida? Y esa fue la primera ocasión en la que yo sentí esa falta de propósito, esa falta de ahora de metas, esa falta de no saber para qué estoy aquí. Y fue pues a la edad de 18, 19 años, entonces fue como pues, sentirte perdido. Hagan memoria, les puedo apostar que en muchas ocasiones se han sentido perdidos o perdidas, ¿no? Perdidas. Se han sentido así y no han, y lo que han hecho, lo que hemos hecho ha sido, al no tener algo claro, al no tener bien claro las cosas, es apegarme o adueñarme de sueños ajenos, apegarme a vidas ajenas. ¿Y a qué me refiero? A lo mejor puede ser a parejas, amistades, a lo que vi, a lo que se me hizo más cómodo, a lo que no genera una dificultad mayor, como en este caso yo pude haber o lo pude volver a intentar y no lo hice, porque ya no me resultó, me desilusionó tanto que simplemente dije, no, pues no se pudo y tenemos la idea de que por algo es. Y muchas ocasiones se aplica, pero otras ocasiones lo usamos como un pretexto para no esforzarnos más a lograr hacer las cosas. Aquí interviene otra parte, que son la parte de las metas, y eso ahorita lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Eso lo vamos a ver después en este mismo capítulo, pero en una parte más adelante. Entonces, continuando en esta parte, yo recuerdo que después de ahí perdí el sentido, perdí el hecho de que no, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero la vida, el destino, Dios, fueron poniendo personas en mi camino que me ayudaron es como si hubieran sido una palanca o un impulsor para encontrar, pues a lo mejor para explorar otras áreas en las que me he desempeñado y lo he hecho bien. Entonces, en este caso, como ya lo mencionaba el capítulo anterior, regresé a Michoacán y entré a rescate. Fue por mi camarada Alberto Garcés y ingresé y comencé en ese medio, y fue un medio de sustento también por muchos años, pero no nada más sustento económico, sustento emocional, el darle un propósito a mis días. Creo que me ayudó mucho a superar muchas cosas, a pesar de que, como les mencionaba, había lapsos en los que era voluntario, dependía completamente pues de lo que hubiera, ¿no? Y en ese caso, pues era difícil en esa parte, y más ir creciendo y más teniendo ya relaciones interpersonales como de noviazgo, pareja. Entonces, sucede esto, pasan los años y después, pues, precisamente porque no tenía muy claro, bueno, algo que sí, perdón, tenía muy claro era el hecho de que yo quería pues tener a lo mejor un ingreso económico mayor, quería ser algo diferente, y me di cuenta que los servicios médicos de emergencia en México están muy mal pagados, es demasiada carga física y emocional para la recompensa económica que se les da. Muchos de los departamentos son voluntarios, entonces es triste ver que una profesión tan necesaria y tan bonita no sea recompensada, y otras tantas. Es el mismo caso de los médicos del sector público. Muchos pues tienen palancas antiguas, ¿verdad? Tienen bases que pues les han costado trabajo, o algunos otros no. Pero el punto es que debería de haber un apoyo mayor para las personas que son realmente necesarias, las profesiones que en realidad son necesarias. Entonces, bueno, eso ya es meterme en temas un poco más políticos que, pues, si quieren en un futuro también los podemos tomar en cuenta, ¿no? A lo mejor dar nuestro punto de vista de muchas cosas. El punto es que me di cuenta de todo esto, y tengo una prima que estudia ingeniería industrial y yo vi, o sea, ella también me dijo, no, es que aquí está la panacea, el dinero, aquí está, ¿no? Permítame. Y pues no sé, eso me motivó y dije, pues mira, ahí está. Me mostró que la ingeniería industrial era aplicable en muchas de las áreas de la industria.
me dijo que había bastante trabajo en esa parte y demás. Entonces dije, ok. Para entonces, mi hermana que sigue de mí ya iba a entrar a la universidad. Fueron 4 años los que no estuve estudiando, que salí de la prepa y pasó todo esto. Y estuve trabajando también en otras empresas que ya eran privadas y pues me iba un poco mejor. Fue donde perfeccioné un poco más el manejo de unidades. También tuve mucha experiencia en esa parte de manejar vehículos más grandes, con más cuidado, ambulancias, etcétera, traslados de terapia intensiva. Entonces me dio mucha experiencia que después utilizaría. Luego iba a entrar mi hermana a la universidad y le dije, pues me meto contigo a la universidad. Y se me abrió la oportunidad en rescate de trabajar a la par que estudiaba. Entonces la verdad fue una etapa un tanto difícil. También en casa hubo algunos detalles, algunos problemas, pero se podía trabajar. Me iba de rescate a la escuela, a la universidad, y regresaba otra vez a rescate. Había ocasiones en las que me ganaba el sueño en la escuela. Era difícil porque pues las jornadas en rescate eran de 48 horas por 48 de descanso. Entonces eso aunado a la escuela, tareas, etcétera, que en realidad les diré que soy muy afortunado porque tengo una mente muy creativa y con mucha improvisación, lo cual me ha dado la oportunidad de desempeñarme muy bien sin tanto esfuerzo. Es un tanto descarado que lo diga, pero es la verdad, hay que ser honestos. La facilidad que tengo al hablar o en dado caso al exponer un tema me abrió mucho las puertas en la universidad y me ayudó muchísimo. También en mi trabajo, que posteriormente les voy a hablar. Y creo que eso me ha ayudado bastante y por eso estoy aquí hablándoles ahora, ¿no? Entonces, en esta parte nos metemos a estudiar ambos juntos y fue una experiencia muy buena. Había momentos obviamente difíciles, ¿no?, con mi hermana, pero fue muy agradable tener la compañía de ella. No en todos los semestres nos tocaba juntos, pero en algunos sí, y pues si no, nos tocaban los mismos maestros, entonces hubo mucho apoyo en esa parte. Estudio la universidad pensando que el ser ingeniero, como les había mencionado en el capítulo anterior, pues me iba a dar ese estatus de respeto y de admiración, y buscaba también, siendo honestos, buscaba la admiración de personas. Entonces, en este caso a lo mejor de las figuras paternas, y de la gente en realidad, de que wow, es ingeniero. Entonces también en la parte de que mi familia, parte de mamá y papá, en realidad son pocas las personas que han estudiado la universidad, y creo que hasta ahora en la actualidad pues mis primos y algunos de mis tíos son profesionistas, y creo que eso también impulsaba el hecho de decir, pues vamos a ser de los primeros, y eso fue muy gratificante en cierto aspecto, porque demuestra que vamos avanzando hacia algo distinto, que no nos enfocamos a lo mismo que a lo mejor en el pasado hubiera sido, y es una etapa de mucho crecimiento, de ampliar la mente y de ampliar también la visualización que tenemos en la universidad. Creo que más allá de los conocimientos, en mi carrera, más allá de eso, el hecho de aprender a relacionarte con las personas, eso creo que es lo que más te da la carrera universitaria, ¿no? En carreras más especializadas o en dado caso que yo no lo haya aprovechado, puede ser la cuestión. En carreras más específicas, que son más científicas completamente, como en dado caso medicina, enfermería, no sé, alimentos, la parte química, creo que o la parte mecánica, incluso la ingeniería mecánica es mucho más exacta en cálculos y demás. También la industrial tiene mucha estadística y demás, pero a mí en lo personal no me llama la atención. A mí la parte de los números no me llama tanto la atención, me llama más la parte del contacto humano, la parte del relacionamiento humano. Entonces,
Estudiamos 4 años y fracción, después, son 3 años, no recuerdo. Nos graduamos y entro a Tractosol a hacer mis residencias profesionales, gracias a una persona que conozco, y creo que más que nada lo que me dio, pensándolo más a fondo, lo que me dio la oportunidad de estar en Tractosol fue el hecho de haber estado en Rescate. Por eso es que a lo mejor le tengo tanto aprecio y cariño a una institución como Rescate, porque pensándolo más a fondo, el haber estado ahí me abrió las puertas para que hiciera mis residencias en Tractosol, y me vieran, en este caso, una persona muy especial para mí, que también me ayudó en otra parte que voy a mencionar más adelante, Viri. Ella me jaló a estar con ella en su equipo por la parte de la capacitación de primeros auxilios. Entonces eso fue lo que más le llamó la atención de mí, y el verme desarrollarme o desenvolverme con las personas. Eso, creo que ella vio eso y vio potencial. Entonces me lleva, ahora sí que me dice: ¿quieres hacer tus residencias acá? O me recuerdo bien que después de una capacitación que di, ella me dijo: cuando ya vayas a hacer tus residencias, búscame. Y pues ya, precisamente eso hice. Le mandé mensaje y todo, y sí, efectivamente fue la oportunidad para poder ingresar ahí con ella, su equipo. Ella era la gerente de recursos humanos, y pues bueno, empiezo a descubrir un mundo nuevo, ¿no? En esa parte, en la parte institucional, en la parte de una organización, una empresa, y fue como un shock completamente, porque de venir de una parte operativa, completamente me voy hacia ese lado, me voy hacia la parte administrativa, hacia el manejo de una computadora, pero en cuestión de documentos, la creación de documentos nuevos bajo formatos específicos, el formar procesos, cosa que a lo mejor lo vi en la escuela, pero ya verlo aplicado o razonarlo en cuestiones reales te abre más los ojos al entendimiento de cómo son las cosas, y a facilitar las cosas lo más que se pueda, así como optimizar los recursos que tienes, y poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? Eso como primera parte. Recuerdo que principalmente mis funciones, pues, como practicante, pues era apoyarlas en lo que me pusieran a hacer, en cuestión de documentación, archivar todo un mundo que yo no conocía, porque yo había estado completamente en la parte operativa, no había estado en una parte más enfocada hacia la administración del recurso humano, ¿no? Entonces fueron unos meses de mucha formación. Posteriormente se abrió, y recuerdo que también impulsó la parte para que yo pudiera trabajar, no como practicante, pero impulsó esa parte de abrir un espacio, de abrir un departamento. Bueno, no un departamento al principio, fue como una ramita de su departamento, enfocada a la responsabilidad social, cosa que pues, no, o sea, yo nunca había nunca había visto, a lo mejor, en cómo las organizaciones utilizan esa parte, ¿no? de la responsabilidad social. Entonces empezamos a aprender, también era una parte nueva para ellos, y pues después, desgraciadamente, pues ella ya no estaba en la empresa, cosa que no me voy a meter ahí. Ya no estuvo en la empresa, a lo cual también ya tomó el mando del departamento, quien fue mi jefe por todos los años que después estuve trabajando para Tractosol, y a quien le mando un saludo, un abrazo, y Claudia se llama ella, y la verdad, de mucho respeto le mando. Aprendí muchísimo, me enseñó bastantes cosas, también me abrió mucho las puertas en muchos aspectos, abogó por mí en algunos otros, vio el potencial, o a la fecha yo pienso, por lo que ha expresado,
ve el potencial que tengo y siempre fue o ha sido igual mis compañeras que tuve en su momento. ah, Siempre me lo han dicho, que tengo bastante potencial para hacer las cosas, pero siempre hay algo que me traba, siempre tengo muy buenas ideas, siempre ha sido, mi mente ha sido un generador de ideas muy buenas, muchas ideas, pero al momento de desarrollarlas creo que hay un tope, hay algo que yo mismo me limito al momento de desarrollarlas y también tengo malos hábitos. Tengo malos hábitos en cuestión a procrastinar. También le mando un saludo muy fuerte a Karen, a Ale, a Jenny, a Fer, a las personas que trabajaron conmigo en Reto Sol y que considero amigos, amigas. Y con ellas hubo mucho acercamiento porque pues yo era el único hombre en Reto Sol, perdón, en el departamento y fue recuerdo mucho, o los mejores recuerdos que tengo pues es manejar los vehículos del departamento y llevarlas a donde necesitaran. Ahora pues ya son otros pacientes en esa parte, pero fueron momentos muy buenos. No desviándome, continúo en esta parte y después ya me dan un puesto distinto que es ya encargado de la parte de responsabilidad social y de la parte de seguridad. Entonces empieza a crecer las responsabilidades, empieza a crecer el trabajo, pero no sé, tenía mucha confianza y eso lo admiro ahora. Tenía mucha confianza en mis habilidades para resolver todo muy rápido y dejarlo todo al final. Que está mal, no lo hagan, no dejen todo al final porque pues así como puede salir bien, puede salir muy mal. Entonces, la mayoría de las metas se cumplían, otras que yo no les encontraba sentido no las desarrollaba y eso también es un punto a destacar. Hay cosas en las que si yo no les encuentro mucho sentido hacer, no les pongo atención. No les pongo atención, las tengo ahí, como que digo, sí, pero no, demás, ¿no? Y había muchas actividades precisamente en la parte empresarial que yo no les encontraba sentido, pero que otras personas sí, y por tanto pues, las tenía que hacer. Sin embargo, pues, no sé, el hecho de no ponerles atención después me provocaba problemas y el que a lo mejor mi forma de trabajar era muy distinta a la forma en la que llevan el ritmo en las empresas, ¿no? ¿A qué voy? A que quizás para mí, si yo tengo una fecha de entrega, si yo tengo eh, pensado ya qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer y calculo mis tiempos, perdía muchísimo tiempo de más, ¿no? La verdad es que si tú cumples con lo que te piden hacer y como te piden hacerlo, no tendría que haber problema, pero siempre en las empresas obviamente te están pagando y son dueños de tu tiempo en esa parte, ¿no? Cosa que pues yo no entendía y la verdad fui muy rebelde en muchos aspectos. Pero resumiendo todo esto, en esos 4 años y fracción que estuve trabajando en Tractosol, fue muy especial, fue una apertura de mente muy grande, con los ojos hacia un mundo empresarial, hacia la parte organizacional que el día de hoy, se los digo, no me gustaría regresar. No me interesa entregar mi tiempo. Creo que aprendí que mi tiempo es valioso. Y cuando aprendí eso, pues me llegué a Canadá. Entonces, antes de continuar, vamos a meter aquí, ya vimos qué estaba haciendo en ese tiempo. Sin embargo, entendí que también no era lo que yo quería. Ok. Recapitulando un poco, como les decía, fue esa parte, fue en ese tiempo en el que estaba en Tractosol y demás, hubo muchos periodos, tanto en ese tiempo como en el anterior, hubo muchos periodos en los que como yo me sentía perdido, tenía muchos problemas de autoestima también, creo que me empecé a adueñar de la vida de las personas, tenía un carácter muy feo, muy triste,
y siento que me adueñaba en este caso, pues, la vida de la persona que estaba conmigo, de la que era mi pareja en aquel tiempo. Entonces eso pues generaba una carga para ella, era como arrastrarme a mí porque yo no quería avanzar, y que yo me sintiera mal y todo mal. Entonces, lo que les decía, cuando no tienes claro qué haces, qué quieres hacer, qué es lo que a ti te gusta, en qué te quieres desempeñar, eh, tiendes a tomar la vida de los demás y a tomar las metas de los demás. Ese punto de las metas, aquí vamos a empezarlo a tomar. Cuando no tienes claro tus metas, empiezas a tomar metas de todos lados, ¿sí? O a metas implantadas. Por ejemplo, si tu papá es ingeniero, si tu papá es doctor, si tu papá es contador, y tú vas creciendo, pues obviamente lo ves como una figura de autoridad y dices, wow, es lo máximo y demás. Y tú dices, yo quiero ser como él, ¿no? O muchas veces te encaminan hacia ese lado y te dicen, no, es que tú vas a ser un buen doctor, tú tienes las capacidades para ser un buen doctor, tú tienes las capacidades para hacer esto. Y te empiezan a llevar por ese lado, o sea, y por un lado está bien porque pues, te encausan hacia algo positivo, pero por otro lado rompen un poco la idea de lo mejor lo que tú quieras llegar a ser en el mundo. Cuando te forzan a estudiar algo que no quieres, también se ve truncado pues tus sueños. Que ahorita viene la solución al final. Así como estamos viendo los problemas, vamos a encontrar la solución. Y eso viene en la parte final. Vamos a ver lo que a lo mejor pudiéramos encontrar como un lado positivo o qué podemos hacer para contrarrestar todo esto. Pero primero vamos a ver lo malo. Entonces empezamos a tomar ese tipo de metas. Que si bien cuando estamos perdidos y encontramos un ejemplo a seguir positivo, adelante, pero también nos pueden causar hacia el lado negativo. ¿A qué va? Las personas que tienen situaciones de violencia en casa pues tienden a tener patrones repetitivos con sus propias familias o con sus parejas o con demás, si no arreglan esos asuntos antes de enrolarse con algo. Entonces eso mismo puede pasar en cuestión a que si yo veo que en casa obtenemos el dinero de mala fe, de una mala manera, pues también voy por ese lado porque sé que es dinero relativamente fácil que después trae consecuencias negativas, pero pues a mí no me interesa, ¿no? Y empiezo a hacer esa parte. Entonces encontramos eso, el hecho de que si no tenemos claro qué queremos, si no empezamos a formar nuestra identidad, nuestra personalidad propia, tendemos a copiar y a jalar de los demás. De hecho, mi concepto de personalidad es el conjunto de cosas, de actitudes, de patrones, de cómo llamarlo, de un todo que vamos tomando de nuestras distintas etapas, y en los distintos círculos que nos rodeamos, ya sea amistades, escuela, profesores, maestros, papás, hermanos, familiares, incluso lo que vemos en televisión, lo que escuchamos en música. Empezamos a tomar todo de ahí y empezamos a formar nuestra propia personalidad. Eso me remonta, ¿se acuerdan? Todo lo pasamos, ¿se acuerdan cuando, y más los que somos viejos como yo? No somos viejos, estamos en una mediana edad, en los 30. ¿Se acuerdan que pues antes había más claro? Ahorita hay mucha... antes había más claridad en qué eras. Si eras emo, si eras dark, si eras cholo, si eras rapero, si eras... Había una cantidad de grupos a los que podías pertenecer, obviamente con sus distintas dificultades, ¿verdad? Pero había esa variedad. Si te pones a ver, había mucha variedad. Y ahora la mayoría de los grupos son parecidos. La mayoría de las, ¿cómo le llaman? Tribus urbanas. Antes eran las tribus urbanas, eran distintas, ahora son casi todas iguales. Ahora la mayoría de las mujeres, por ejemplo, tienen el mismo estilo, y antes había muchísimos estilos distintos.
en cuestión a personalidades, en cuestión a estilos, bueno, a forma de vestir, a forma de peinarse, a forma de maquillarse, las mujeres en dado caso, y los hombres en forma de vestir, los pantalones, como, simplemente los pantalones, cómo los usábamos también. La verdad me da a veces vergüenza y quisiera borrar mis fotos de Facebook de hace, no sé, 10, 15 años porque me dan un poco de, dice la chaviza, cringe, ¿no? Me da un poco de vergüenza, pero es lo que me conformó y es lo que a lo mejor en su etapa era cool. Entonces, a lo que iba con todo esto es a la formación de la personalidad, y eso también te va llevando hacia qué quieres hacer. Ahora, el propósito o las metas también se ven afectadas por nuestro contexto social. Si crecemos en un contexto en el que siempre falta el dinero, nuestra meta principal va a ser el dinero. ¿A costa de qué? De lo que tenga que ser, pero que tengamos estabilidad económica. Eso es muy triste porque rompe a muchas personas que quizás quieren ser artistas, que quieren ser músicos, que quieren enfocar su vida hacia algo no rentable económicamente hablando, o que es un medio muy, muy, muy difícil de triunfar económicamente hablando. Entonces, cuando tu contexto se ve arruinado de esa manera, tendemos a romper nuestros ideales, tendemos a romper nuestros sueños por solventar esas necesidades enfocadas hacia ese lado. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, cuando estamos haciendo las cosas por necesidad, muchas ocasiones me atrevería a decir que la mayoría de lo que hacemos por necesidad no lo disfrutamos. Por solventar esas necesidades de afecto, económicas, de todo tipo. Mientras lo hagas por necesidad, la mayoría de las cosas no las disfrutas, no es lo que en realidad quisieras hacer. Y si estás haciendo lo que quieres hacer y solventas todas tus necesidades, excelente. Creo que para mí ese es el punto de éxito de una persona. Entonces, la formación de metas a lo largo de las distintas etapas de cada persona se ve afectada por el contexto social. Y más en la etapa temprana o en la etapa de la juventud o pubertad, creo que de ahí empezamos a visualizar, ya sea de una manera positiva o negativa, el cómo va a ser nuestro futuro. Yo hablo desde mi aspecto, y en casa siempre fue ver a mis padres trabajando, siempre, toda la vida mis padres trabajando. Mi papá ha dejado su vida en las carreteras de México y de Estados Unidos también. Dejó años y años y años trabajando para que tuviéramos a lo mejor lo que necesitábamos, pero siempre fue el verlo a él trabajar. O sea, en realidad, si tú me preguntas por mi papá, siempre trabajó. Y volteó hacia el otro lado mamá, y mamá toda la vida también fue siempre esforzarse y siempre esforzarse demasiado, y siempre ser un poco más dura con nosotros, y nunca nos faltó cariño, nunca nos faltó esa parte de parte de mamá. Siempre, a pesar de que estaba ocupado, de que estaba trabajando y trabajando en cosas pesadas, o sea, en cosas que cuando yo vuelto a ver, por ejemplo, a mamá, y digo, es de las mujeres más inteligentes que conozco, y digo, mamá pudo haber sido muchas cosas, pudo haber hecho muchísimas cosas, como a lo mejor lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Pudo haberse desarrollado a lo mejor en muchos aspectos, pero pues la vida la puso en el lugar que tenía que ser y demás. Pero el punto es que estuvieron trabajando toda la vida y en trabajos muy pesados. Y a pesar de eso, el día de hoy no se goza de una estabilidad económica. Y es donde el día de hoy me cuestiono muchísimas cosas. Pero volviendo al tema de las metas, en ese momento de cuando yo estaba en Tracto Azul, perdí mucho el sentido
yo decía, no me gusta mi trabajo, me costaba, mucho esfuerzo el levantarme en las mañanas y decir, tengo que ir a trabajar. Creo que es un indicador de que necesitas hacer cambios en tu vida, es el hecho de levantarte y si en lugar de agradecer, te quejas. Si en lugar de agradecer te quejas y dices, tengo que ir a trabajar, ahí tienes que analizar y ver, en realidad, ¿estoy haciendo algo que me gusta? ¿Qué puedo hacer para que esto cambie? Y pues eso lo vamos a ver, como les decía al final. Ahorita estamos viendo lo malo. Primero vamos a ver lo malo y después vamos a enfocarnos a qué puedo hacer con esto malo para poderlo convertir en algo bueno. ¿Sí? Ayer hablaba con una amiga, una buena amiga de años y años y años, y le mencionaba precisamente el problema que tengo con el propósito y me dijo algo que es muy, muy cierto. Yo le mencionaba el ejemplo de las personas, como lo decía, de las personas que desde chicos saben pues, qué onda con su vida, qué quieren hacer, ¿no? Y me dijo algo muy cierto. Me dice, una persona que tiene claro qué quiere hacer, al paso del tiempo cambia esa visualización y se adapta a lo que va sucediendo y a cómo se va sintiendo. Este propósito es cambiante como nosotros mismos, es por etapas. Una persona que, por ejemplo, hoy, no digo que hoy quieras algo y ya mañana no. Pero, por ejemplo, hubo muchos años en los que yo decía, yo no quiero tener hijos. Yo no quiero tener esa responsabilidad, yo no me gustaría, pero el día de hoy digo, pues, si se da, bueno, y si no, pues no. Pero ya no me da miedo el enfrentarme a esas responsabilidades. Entonces, el que alguien me lo dijera fue como, es cierto. Entonces, no lo sé, es a veces difícil el darme cuenta que las ideas que te atormentan, que las ideas que te someten a un tipo de pensamiento, muchas veces están erradas y muchas veces solo falta cambiar la perspectiva con la que estás viendo las cosas para verlo distinto, para verlo de una manera muy diferente. Entonces, para poder plantear una meta, después, como les decía, vamos a meter un poco de ingeniería, vamos a ver cuáles son los factores que tenemos que ver para ponernos metas reales, no heroicas, que no vamos a cumplir. Para poder plantar estas ideas, estas metas, vamos a analizar muchos factores. Y bueno, vamos a platicarlo un poco también. Para yo poder ponerme una meta, necesito hacer una meta real. Primero que nada, una meta real. Y una meta enfocada hacia lo que tengo para hacer, hacia los recursos que tengo para dar, hacia lo que puedo hacer con lo que tengo actualmente, porque no voy a hacer metas basado en una estadística o en una proyección. Voy a hacer metas basado en lo que tengo el día de hoy. Y específicamente me refiero a cuestión de tiempo. Tenemos recursos en este caso, ¿no? Tiempo, economía y disposición que tengo ante esta parte. El espacio que le voy a dar en mi vida a esto, la atención que le voy a impregnar a esta meta. Ok. Después tenemos que empezar a ver cuánto tiempo voy a necesitar o en dado caso la duración que voy a tener para esta meta. Tenemos que ser realistas. Nunca podemos ponernos una meta en la que nos veamos afectados en cuestión de vernos presionados, de decir tengo que cumplirlo. No, las metas son un punto al cual nos interesa llegar. Simplemente es un punto al cual nos interesa llegar. Tenemos que estipular, si nosotros estamos estipulando el tiempo, si nosotros tenemos el control de esa parte, de en cuánto tiempo quiero lograrlo, en cuánto tiempo puedo lograrlo, tenemos que ser muy conscientes de todos los factores que rodean mi vida. Porque, por ejemplo, esta parte del podcast, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ok, quiero llegar a 10 videos en una semana.
vale, ahí yo ya me estoy poniendo el pie prácticamente a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo sé que puedo grabar un video a la semana. Porque tiempo, esfuerzo, en cuestión de esfuerzo mental, ¿sí? Porque yo puedo decir 1000 tonterías en un video. ¿Por qué? Porque no estoy razonando en lo que estoy diciendo, porque no lo pensé anteriormente, porque estoy agotado mentalmente. Ahora, tengo mi trabajo me demanda de 10 horas diarias, de 8 mínimo o 12 horas diarias, dependiendo de la carga de trabajo que hay. De lunes a viernes, incluso los sábados mediodía. Entonces, ya tengo el factor que no puedo poner una meta tan exigente, porque precisamente no. Ahora, la importancia que tiene para mí. La importancia ahí ese es un factor que no es medible en cierto aspecto porque puede ser modificable, ¿no? La importancia que tiene sí es muy importante para mí porque es un proyecto nuevo, porque me gusta hacerlo, porque me gusta hablar. Sin embargo, no es un factor necesario en mi vida, pero me gusta hacerlo y me sirve como una válvula para nivelar los demás factores en mi vida. Entonces, tiene una importancia media tirándole alta, ¿no? Vamos a poner una importancia media. Ok, en mi orden de prioridades en toda esta parte lo voy a poner en un punto medio. Perfecto. Ya le doy la importancia y por tanto voy a plasmar una meta real. Un video a la semana constante. Ok, ¿de qué duración? ¿De qué temas? Vamos a buscar lugares bonitos para grabar, que la gente pueda conocer un poco de dónde vivo, que vea lo maravilloso que hay en los lugares donde estamos, etcétera, ¿no? Entonces, esa ya es una meta real. Un video a la semana, perfecto. Es una meta con la que puedo cumplir y me voy a sentir satisfecho al hacerlo. ¿Qué nivel de satisfacción me da lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Porque también puedo subir un video y decir, cumplí con la meta. Sí, pero está horrible. ¿Por qué? Porque no dije nada interesante, porque en realidad no lo desarrollé como hubiera querido y me siento insatisfecho. Y me siento triste y me siento enojado porque pude haber dado más. Entonces ahí interviene otra cosa. Siempre nos estamos presionando. Es que pude haber dado más. Vi una imagen, de hecho me la mandó mi mamá, que decía que no hay, bueno, en otras palabras decía, no hay nada peor que el sentimiento que tiene una persona que conoce su potencial y no lo está ejecutando, no lo está ejerciendo. Y es cierto. Eso me pasaba mucho en Tractosol. Yo decía, es que yo tengo potencial para hacer algo más, yo quiero hacer algo más, pero no sabía ni qué quería hacer. Es que yo no me siento que estoy realizándome, no siento que estoy haciendo algo que en realidad me llame, que en realidad me guste. A lo mejor yo estoy descubriendo hasta ahora que me gusta la parte de las humanidades, del interactuar, de la comunicación, de conectar con las personas, a lo mejor, de la psicología, de la filosofía, de la lectura, de todo este punto que a lo mejor es un tanto alejado de la industria y más enfocado a la parte humana. Entonces, por eso es que a lo mejor te llegas a sentir frustrado y son miles de sentimientos que llegan al mismo tiempo porque dices, es que tengo que trabajar en algo que no me gusta para poder solventar una vida que estoy viviendo solamente por vivir. Entonces eso te lleva a puntos de depresión muy grandes y pues a cosas que no están nada de pensamientos muy negativos, a pensamientos incluso de desaparecer, ¿no? Entonces, permítanme, déjame. La ventaja del café es que si se enfría también se ve bueno. Bueno, a medias. Entonces, hay una parte en la vida en la que si no empiezas a poner acción en lo que te gusta, te frustras y empiezas a ser infeliz y haces infeliz a las personas que te rodean, ya sea hijos, pareja, familia, mamá, papá, hermanos, las personas con las que vives, las sociedades con las que te rodeas en tu trabajo, los empiezas a ser infelices porque tú estás siempre enojado, siempre triste. No digo que sea malo, sin embargo, eso se irradia hacia tus círculos, entonces tiende a ser cansado para los demás también. Y bueno, ya vimos una parte de cómo fui descubriendo muchas cosas en mi vida.
cómo fui rolando de áreas y pues llegamos a la actual. Como les decía, yo estuve 4 años y medio en Tractosol y era un trabajo más de escritorio y sí alguna parte operativa en cuestión de capacitaciones, trabajo de instalaciones de equipos de emergencia como extintores, detectores de humo, señalética, etcétera, ¿no? Pero la mayoría del tiempo era en escritorio, era en la computadora, entonces de venir de un trabajo de ese tipo, llego a Canadá. Llego a Canadá y acá encuentro un mundo todavía más diferente, ¿no? En todo aspecto diferente desde que llegas y pues ya lo hablaremos en el tema de migración, pero en esta parte del propósito, al principio yo tenía metas claras. Yo decía, voy a estar cierto tiempo, tengo que juntar tanto, tengo que estar mandando la remesa a México para que pues sea funcional, me rinda. Y me privaba de muchas cosas, en cuestión incluso de comprarme unos tenis, de comprar ropa, de comprar cosas que en realidad pues hasta incluso llegan a ser necesarias, pues, sí. Entonces, porque tenía una meta clara, era juntar lo más que pudiera y regresarme ahora sí, a hacer lo que a mí me gustara junto a la persona que yo pensé que iba a vivir, ¿no? Y pues la vida me mostró que no era así. Pasa lo que ya hemos platicado, hay esta separación y volvemos a que los temas, el tema del por qué pues deja de ser relevante en el punto en el que simplemente pues ya no está. Y pues así pasa. Yo me quedo sin, o vuelvo a quedarme sin una meta, sin un propósito. Y ahí en este punto ya es más difícil todavía porque hay una canción que la canta Heavy Nopal, es de rock nacional, y la canta también Rodrigo González, que falleció en el terremoto del 85 en la Ciudad de México. Luego hablamos de música también, hay mucho que hablar. Esa canción se llama No Tengo Tiempo y es de las canciones que si tú les pones atención, en realidad te das cuenta que habla precisamente del sentimiento que te da en cierta etapa de tu vida de que sientes la presión del tiempo contra ti. Sientes la presión y sientes es que ya no tengo tiempo, es que no tengo tiempo de cambiar mi vida, como dices. Entonces sientes esa idea en la que dices, no, es que ya no puedo cambiar, ya no puedo hacer esto, ya no puedo dedicarme a lo que me quiero dedicar porque el sistema ya me atrapó, porque pues siento todo esto, porque vivo atrapado, volvemos al sistema capitalista de no puedo tener emociones, no puedo tener sentimientos que sean referentes a mí porque tengo que seguir produciendo todos los días. Entonces esto se ha afectado también por las metas impuestas económicamente hablando y ahorita vamos a hablar de eso. Llego acá como les dije, después pasa esto, me quedo sin metas, me quedo sin sentido y empiezo a reflexionar después de unos meses. Obviamente hay un proceso de duelo que pues a la fecha ya es otro punto en el que estoy, pero pues hay situaciones que pues por más que queramos fingir, por más que queramos aparentar en temas de, ¿cómo llamarlo? Como sociedad hemos impuesto esa parte de, no, ya estoy bien y de forzarnos a brincarnos etapas o a acelerar los procesos y a toda esta parte. Y siempre estamos impuestos a que, no, es que ya tienes que avanzar, es que ya tienes que salir, es que ya tienes que conocer, es que ya te... No, todo a su tiempo y a su momento. Hay personas que prefieren evadir las emociones y sentimientos tapándolos con más personas. Hay personas que también dicen esta mentira tan grande, es que yo viví el duelo en la relación. Permítame reírme, porque eso para mí, no me interesa la opinión de otras personas en esa parte. Para mí,
son situaciones no resueltas que en algún punto van a salir a ebullición con las personas que te rodean. Hasta ahí, no me voy a meter más, porque cada quien tiene su opinión. Entonces, eso se da más en el caso de las mujeres. El hombre hasta que le dan el chingadazo es cuando reacciona. Y ahí es cuando empieza a sentir toda la parte que tiene que sentir. Entonces, es más común. No es igual para todos, repito, es mi opinión. Entonces, ya cuando lo pongamos en debate, pues ya me dirán su opinión. Ahí en fuera. Entonces, al quedarte así, pues lo primero que haces es encerrarte en tu mundo, buscar qué voy a hacer. Y en mi caso fue empezar a buscar maneras, pues, de formar un plan para, pues, vivirme, ¿verdad? Después de un tiempo, pues ya entré a terapia de nuevo, empecé a trabajar esta parte, me empecé a sentir un poco más enfocado, empecé a buscar algunas cosas que me ayudaran, la lectura, el enfocarme ahora más en el trabajo. Y algo que me gusta mucho de aquí de Canadá y de, por ejemplo, el trabajo en el que estoy, es el hecho de que por lo menos el trabajo que estás dejando, o el esfuerzo y tiempo que estás imprimiendo en tu trabajo, se ve recompensado en la parte económica. A lo mejor muchas personas dicen, pero es que es bien poco. Además, sinceramente, para personas que venimos de países como México o muchos países de Latinoamérica, esto es wow. Es increíble porque, siendo muy realistas, en México muchas ocasiones en la parte empresarial no se valora realmente lo que haces, no se valora tu tiempo, el esfuerzo que estás dejando, los sacrificios que estás haciendo de tiempo, de esfuerzo, de todo tu sacrificio no se ve recompensado en la parte monetaria. Después tomamos el tema del trabajo, si gustan. Esto nada más es como para dar un punto de referencia. Entonces, acá por lo menos he descubierto esa parte. El día de hoy le imprimo un poco más de esfuerzo a mi trabajo, porque lo veo en la recompensa económica y porque escuché un mensaje en una ocasión. Si tienen la oportunidad de escuchar a este hombre, Dante Gebel, busquen sus mensajes, y a pesar de que son cristianos, a mí me gusta escucharlo porque dice muchas cosas positivas respecto a cómo ver la vida. Más allá del mensaje eclesiástico, pues, de la parte de la religión, el escuchar una perspectiva diferente te ayuda muchísimo. Entonces, yo lo escuché y decía, si no escuchas a Dios, en este caso tómenlo como destino o lo que tú quieras, si no lo escuchas, si tú le hablas y no te responde, continúa haciendo lo último que te dejó haciendo. Que no te atrape haciendo nada, que no te llegue la vida, que no te llegue la muerte en dado caso haciendo nada. Quédate haciendo lo último que te dijo, la última orden. Como les decía, esta es la herramienta principal. Mi trabajo, tengo mi herramienta principal para poder solventar mis necesidades, y empiezo a pensar en qué quiero hacer ahora, qué quiero hacer, a dónde quiero ir, nuevas metas, como ya lo vimos, cómo formar nuestras metas, y listo, ¿no? Dejar a un lado la necesidad de cumplir con las expectativas de los demás y empezar a pensar más por mí mismo, tomar las decisiones, como ya lo vimos en el capítulo anterior. Si no lo has visto, chécate el capítulo anterior para que veas cómo formamos nuestras decisiones, y empiezo a ver ya desde un aspecto distinto, ¿no? Otro aspecto que hay que tomar en cuenta también para solucionar esta parte del propósito de vida es darme cuenta de todo lo que ha avanzado. Siempre es bueno recapitular nuestra vida para darnos cuenta hasta qué punto hemos llegado y lo que hemos tenido que pasar para estar en este punto. Eso, y aunado a agradecer a la vida, a Dios, al destino, a quien tú quieras. Pero agradece el estar vivo, agradece el tener lo que tienes, que en realidad no tenemos nada, pero bueno, lo que se nos da, no lo que hemos hecho nosotros, porque nosotros no hemos hecho ni un cabello de nuestra cabeza. Entonces, agradece lo que se nos da a cada uno,
Agradece que puedes respirar, que puedes ver, que puedes comer, que tienes que comer, que puedes caminar, que no te falta razonamiento, que tienes la misma capacidad de pensamiento que todos los demás, solo que no la hemos explotado. Que el día de hoy no estás en otro mundo como el de las drogas, o que estás en un alcoholismo, y si lo estás, en algún punto reflexiona y sal de ahí. Agradece que tienes personas a tu lado, o si no tienes a nadie, por lo menos que puedes ver a alguien más, o que te tienes a ti mismo. Siempre nos enfocamos en lo que nos falta, en esa falta de propósito, en toda esa parte, pero no debe de ser así. Enfoquémonos en lo que hay, en lo que tenemos y en todo lo bonito que hay alrededor. Yo muchas veces pierdo de vista todo lo bonito que hay a mi alrededor. Desde personas que me quieren por lo que me conforma, como es en dado caso mi familia, las pocas amistades que tengo un empleo que me da para cubrir mis necesidades, tengo una mente brillante como todos los demás, tengo un razonamiento, tengo muchos valores que a lo mejor para muchas personas no son importantes, pero para mí sí. Tengo la capacidad de ver mis errores y corregirlos, enmendarlos. Y todas las mañanas, en cuanto abro los ojos, apago mi alarma, abro los ojos y digo, en mi caso, yo consigo una deidad, ¿sí? Tengo un Dios, y gracias por dejarme amanecer. Simplemente no ocupo tanto, ¿saben? No ocupo arrodillarme y decirle, Dios mío, gracias. No soy tan efusivo. Muchas personas sí, está bien, pero yo no soy tan efusivo. Solamente es gracias por dejarme amanecer otro día. Y el día que no sea así, bienvenido sea también. Gracias por lo que me das el día de hoy, gracias por todo esto. Listo. Igual al acostarme, ya cuando me voy a acostar, gracias por lo que me dejaste vivir el día de hoy. Independientemente sea bueno o sea malo, tenemos que agradecerlo, porque lo que hoy vemos como malo, el día de mañana vamos a entender que no fue malo, simplemente fue formativo. Tenías que pasarlo para aprender algo más, que no quita el hecho de los sentimientos que tenemos por las personas, porque a mí, si alguien me pregunta, oye, ¿y qué sientes por lo que pasó o por lo que me ha sucedido? Para mí, pues sí, no tengo problema con decirlo. Para mí, las personas que a lo mejor me generaron un daño en el pasado, pues para mí simplemente ya no están, como si hubieran muerto. Y suena feo, pero es una realidad. ¿Y por qué lo comparo con esto? Porque por una persona que fallece, el primer tiempo lo extrañas demasiado, te duele muchísimo, pero después ya pasa a ser un recuerdo. Después ya pasa a ser algo que fue, pero que murió, que simplemente ya no está en este plano, ya no está en este mundo, ya no está en tu mundo. Entonces pues ya es como si estuviera muerto. Y así. Por eso es que yo, cuando tengo muchos pensamientos, tanto positivos como negativos, de hecho ayer lo hablaba con mi mamá también, le digo, es que es como si fuera un fantasma. Eso es igual a un fantasma que aparece cada cierto tiempo, ya sea que aparezca en tus sueños, ya sea que aparezca en una publicación, que sea un referente de algo, es un fantasma. Esos pensamientos que te hacen aquí, que te dicen, oye, ¿te acuerdas de mí? Oye, ¿te acuerdas de esto? Oye, esto. Y te susurran y no te sueltan. Quien diga que yo ya sané completamente y ya me siento, no es cierto. No es cierto. Pero es válido vivir así. Y hay que aprender a vivir conforme a cómo van las etapas. Entonces, hay una parte que también ayer me hizo reflexionar esta amiga con la que hablé, y me dijo una frase de un libro que precisamente, o sea, y ya lo mencioné en el capítulo anterior que me lo regaló Claudia, y les decía, o sea, esta parte del libro que como les mencioné, me ha hecho reflexionar bastante, que es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank.
él estaba en la peor situación que podemos visualizar, que fue en el Holocausto, de del segundo, no sé si se pueda, pero pues, del segundo encuentro mundial, por allá de los 40, ¿verdad? En el Holocausto. Y él decía, o sea, que puedes estar en la peor situación, pero depende de cómo veas las cosas. Depende mucho de tu perspectiva. Si tú cambias la perspectiva, no me refiero a verlo feliz, no. Pero por lo menos decir, estoy vivo. Encontrar ese sentido en esa parte. Decir, ok, estoy vivo. Listo. Estoy mejor que las personas que fallecieron el día de ayer, que anoche se acostaron con miles de pensamientos de qué iban a hacer el día de hoy y ya no despertaron. Entonces, simplemente eso. Cambiemos la perspectiva, cambiemos el hecho de estar forzados y decir, es que tengo que encontrar qué voy a hacer con mi vida. Y si eres un joven que apenas va a estudiar la universidad, busca dentro de ti lo que te guste hacer, lo que quieras hacer, y encuentra la manera de lograrlo de una manera sana para ti, no como una obsesión. No como una obsesión en el aspecto de tengo que lograrlo sí o sí. No te obsesiones con algo al extremo de enfermizo. Sí, la obsesión hasta cierto punto te da mucha disciplina, te da muchas cosas positivas, sí. Sin embargo, también te lleva a lugares muy oscuros en la parte de es tanto el quererlo que caes a muchos problemas, a muchas cuestiones que pues no. Pero lo importante aquí es eso, el hecho de decir, ok, tengo esta meta, quiero lograr esto. Perfecto, busco la manera más sana para hacerlo y de una manera constante. Por ejemplo, si yo me pusiera ahorita el punto de decir, es que me gustaría viajar a Italia, por ejemplo, es una de las metas que tengo, a lo mejor a largo plazo. Perfecto, ¿qué tengo que hacer? Empezar a ver costos, empezar a ver cómo hacerlo, planear un itinerario, toda esta parte, pero sin la presión de decir, es que ya lo tengo que hacer, ya lo quiero vivir. Ok, no. Solamente enfócate en lo que puedes hacer el día de hoy y en lo que puedes planear de una manera distinta. Como les decía, no nos pongamos metas imposibles. Llevémonos la vida con calma, que al final lo que existe es el día de hoy. Nada más, no hay más. No existe nada más que el día de hoy. El pasado ya no le podemos mover, podemos aprender de él. El futuro todavía no llega, no existe. Entonces, no hay por qué estarse estresando por lo que todavía no hay o no existe. Y si no se da lo que tú quieres, no lo sueltes. Planéalo de diferente manera. Ponlo en una meta distinta. Sé más específico en cómo lo quieres, en qué quieres, cuánto quieres. Deséalo sí con toda tu energía en esa parte. Mentalízalo, siempre tráelo presente, sí, pero no de una manera obsesiva. No te enfoques tampoco en es que qué voy a hacer el día de mañana y me voy a volver viejo y no lo voy a hacer. Tranquilo, tranquila. Solamente enfócate, plásmalo, vívelo de una manera distinta. Hazlo de una manera continua y siempre y cuando estemos vivos hay una oportunidad para hacerlo. Hoy sí traje el libro para cerrar y a continuación vamos a leer una frase. Este libro lo vi en una publicación y me gustó, lo pedí por Amazon y me agrada, ¿saben por qué? Porque no quiero leer, sí quiero, pero en un futuro, no quiero estar buscando las frases en los libros específicamente. Cuando te sale en un libro una frase y la tomas de ahí está suave, pero si encuentras este tipo de compendios donde hay frases, léelas, quizás te puedan ayudar. A mí me gusta eso, y no para usarlas como que, encontré una frase que dice, no, sino que van enfocadas a lo mejor a lo que quiero expresar. Entonces, dice, esta es la lección número 8 y dice, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va.
Si no sabes hacia dónde te diriges, cualquier camino parece válido. Vives al azar, reaccionando a lo que ocurre, como un barco sin brújula en el mar, que el mar arrastra a su antojo. Y así pasan los días, ocupado pero sin propósito. No se trata de esperar un golpe de suerte, ni de que el viento cambie a tu favor. Un viento fuerte puede impulsarte lejos, pero si no tienes rumbo, lo único que hará será perderte más rápido. El viento solo ayuda a quien sabe hacia dónde quiere ir. Puedes pasar tu vida entera dando vueltas en círculos o puedes decidir el puerto al que quieres llegar. Ahora una pregunta: ¿cuánto más vas a dejar que la vida te arrastre sin rumbo? La frase, la de no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va, es de Séneca, un estoico del mundo antiguo. Entonces, es una lección muy buena. El propósito puede cambiar dependiendo de la temporada en la que estés de tu vida. Como dijo Salomón, o el rey Salomón en la parte bíblica, la vida está dividida en temporadas. Si quieren, después hablamos de eso también. No soy un experto ni mucho menos, pero la escuché y me agradó, es cierto. La vida está dividida en temporadas y hay un tiempo para todo. Para todo hay un tiempo. Dependiendo del tiempo en el que estés, busca tu propósito. Los propósitos cambian. No te aferres a uno solo. Ve evolucionando, ve cambiando y vive, no hay más. Este capítulo espero les guste mucho. Compártanlo, háganlo viral, que la gente escuche lo que tiene que escuchar. Y pues nada más. Tengan un bonito día, noche, mañana, madrugada, a la hora que me escuchen. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Mesa para Uno. Bye bye.